Eh, Vamos a ver pues la parte de la unidad 2 que si ustedes se acuerdan, se llamaba o se llama más bien medición, diagnóstico y fallas de vibraciones. Entonces, nosotros tendríamos los siguientes temas, que es la adquisición de datos, el diagnóstico de fallas en maquinaria y la técnica de corrección de fallas mecánicas. ¿En qué nos va a servir la parte analítica que vimos o la parte de el análisis de las vibraciones que vimos en la unidad uno? Sobre todo en las técnicas de corrección de fallas mecánicas. Nosotros podríamos o estaríamos en la posición de que una vez que adquirimos, eh, hacemos la adquisición de datos de, de las vibraciones mediante un vibrómetro, un analizador de vibraciones, un acelerómetro, nosotros podríamos encontrar pues los niveles de oscilaciones presentes en el sistema mecánico o el nivel de o las amplitudes de vibración. Entonces, nosotros podríamos diagnosticar en base a eso, haciendo un histórico de esas lecturas, podríamos generar una gráfica de control, no sé, y visualizar dónde se empieza a comportar o dónde se empiezan a presentar las fallas en los equipos. Entonces yo podría tener, podría hacer el análisis, podría hacer el análisis de un equipo, ir tomando lectura diaria, por ejemplo, e ir viendo el comportamiento de las vibraciones, en qué estándar se mantienen o en qué punto. Y una vez que a lo mejor dentro de esos límites de control que yo pusiera en base a la amplitud de vibración, yo podría determinar, ok, es lo máximo que le voy a permitir vibrar a mi máquina o que existe una vibración leve y que una vez que se acerca a ese límite de control, ok, yo tengo que hacer ajustes. A lo mejor ya hubo desgaste, entonces ahí ya entraría el diagnóstico de la falla, que esa pequeña vibración, ¿qué es lo que me está ocasionando? Y entonces ya tendríamos que aplicar técnicas para poder corregir esas fallas mecánicas presentes en la máquina. Entonces, estamos hablando de un plan de mantenimiento predictivo, nos estamos anticipando a que funcione la falla, a que se presente la falla. Entonces, básicamente de eso se trataría esta unidad. Nosotros pues tendríamos que el análisis y monitoreo de las vibraciones son dos de las herramientas más usuales para prevenir incipientes problemas, ¿sí? O sea, al estar nosotros haciendo ese monitoreo mediante un analizador de vibraciones, nosotros podríamos detectar problemas cuando están, eh, cuando se empiezan a generar o cuando empiezan a, como que dice, a nacer, ¿no? Entonces, esos incipientes problemas mecánicos, nosotros lo podríamos, pues, eh, atacar para poderlo resolver mucho antes de que se presente o que cuando, una vez que suceda esa falla o que se incremente ese problema, pues provoque una falla mayor que ocasione la ruptura de algún elemento o un mantenimiento ya mayor, ¿verdad? A lo mejor un mantenimiento correctivo. Ya falló la máquina y ya hubo un paro. Entonces empieza a ocasionar eh, varios problemas. No sé si se acuerdan ustedes de la materia de técnicas TPM y RCM. Alguien que me pudiera decir en qué se basa eh, ¿cómo se llama? La estratificación. Mm,
Joven María Alberto Martínez, ¿me podría usted decir en qué se basa la estratificación? ¿Sí me escucha? ¿Sí está ahí? ¿Usted le quiere ayudar? ¿Usted, Jesús? Agrupar datos, ¿no, profe? Sí, sería una parte de lo, de lo que se hace en la estratificación. Una vez que yo obtengo información, como su nombre lo dice, la estratifico o la voy clasificando para poder analizarla. Entonces, lo que estoy haciendo es sacar más información de la información que ya obtuve. Nosotros podríamos pues estar haciendo ese monitoreo o ese análisis de las vibraciones y podríamos crear, obtener información valiosa que me permita visualizar el por qué se presenta la falla. ¿Se acuerdan que también en técnicas TPM y RCM, al final en la unidad 4 veían análisis de causa raíz? ¿Sí? En lo que es la MEF. Entonces, es una técnica que esto me podría permitir crear una MEF para saber la causa raíz de esta falla incipiente. Entonces, el primer objetivo de todo sistema de mantenimiento basado en el monitoreo de las condiciones del funcionamiento de las máquinas es evitar las paradas, evitar que pare mi máquina, evitar que yo tenga que parar la producción, algo que yo no lo he programado, ¿sí? Existen paros ya programados, o sea, a una máquina se le tiene que dar cierto mantenimiento y entonces a eso le llamamos mantenimiento programado. Muchas veces en algunos sistemas productivos se puede hacer, en otros no, ¿verdad? En otros se tiene que estar creando un sistema de mantenimiento preventivo o predictivo para anticiparnos una falla y entonces podríamos eventualmente en un día no laborable, pues intervenir el equipo para poder restablecerle sus condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces, desde esta perspectiva, el monitoreo de los parámetros relacionados con el estado del estado de las máquinas puede permitir planificar las acciones correctivas de forma que se minimicen dichos tiempos muertos. Pues lo que yo estaría haciendo sería, al ver esa pequeña variación o ver que hay una afectación en la condición de operación del equipo, a lo que nosotros llamaríamos normalidad, algo normal, entonces cuando empieza a ver esa pequeña variación, puede irse presentando una pequeña falla. Entonces, antes de que sea mucho más grave, yo puedo programar esa acción correctiva, reemplazar los equipos o las piezas, perdón, las piezas o elementos mecánicos que ya tengan cierto desgaste o que estén ocasionando que la vibración aumente. ¿Sale? Profe, Mándeme. pues incluso ya equipos más avanzados ya tienen este sistema. Por ejemplo, yo he visto unos verificadores de peso que ya incluyen este tipo, no sé cómo se le llame, medidores. Ajá. Y cuando le entra, por ejemplo, un ruido de vibración, como afecta para medir el peso, ahí te dice, dependiendo del nivel de vibración, te dice cuál podría ser el problema. Por ejemplo, que los valeros ya estén dañados, que el motor ya no esté funcionando bien. Así es. O que, simplemente exista un desbalanceo, ¿no? O sea, que esté ocasionando ya esa pequeña variación en la vibración. Y sí, muchos equipos en la actualidad, con ese boom de la industria 4.0, o sea, muchos equipos ya van encaminados a eso, a que el Internet de las cosas me permita a mí estar monitoreando de forma remota, eh, estar checando las condiciones de operación y que asimismo quizás hasta que exista un sistema de corrección de esa falla, ¿sí? O sea, dentro de lo que
pudiera manejarse como una corrección, ¿sí? O sea, algo que ya mande una alarma o que inhiba ciertas actividades para evitar que siga creciendo la falla. Sí, esto sigue evolucionando. Los equipos, la tecnología de punta, pues ya traen muchos sistemas de monitoreo ya integrados y que van al panel de control, ahí me dice las condiciones de operación. No sé si se acuerdan, bueno, quizás para el siguiente 4 ustedes van a llevar visualización y control de proceso. Entonces, ahí esa materia les permite, mediante algún software, visualizar las condiciones que tiene un sistema. Entonces, lo malo que ahorita se enfoca mucho a lo que es producción, no tanto mantenimiento, pero ustedes podrían diseñar o generar un sistema que les permita monitorear las condiciones de operación de los equipos. O sea, estar checando el nivel de, como dijo su compañero, si existe ruido en los valeros, entonces eso ya me está diciendo que a lo mejor la lubricación está fallando. Entonces, pequeñas cosas que les permitan a ustedes visualizar las condiciones de operación de los equipos. Hay un software, por ejemplo, LabVIEW. LabVIEW, su eslogan es: si vivimos en un mundo gráfico, ¿por qué no programar en él? ¿Sí? Entonces, lo que hace es que en una pequeña pantalla pudieras visualizar todo el sistema productivo y todos los equipos conectados a ese sistema productivo, podrías ustedes monitorearlo. En las minas lo utilizan mucho. Hay un cuarto de control en los cuales pueden visualizar cómo están funcionando los equipos y de qué forma están trabajando, si están trabajando de acuerdo a lo establecido. Entonces, y de ahí desde eso, se pueden hacer correcciones para garantizar que sigan trabajando en condiciones óptimas. Muchos sistemas ya automatizados se pueden estar monitoreando y conectados a una computadora, a un ordenador, como dijeron los españoles, podrían, mediante Ethernet o alguna red industrial, de las que, por ejemplo, de lo que están viendo ahorita en sistemas automatizados de redes industriales, podrían ustedes de ahí, mediante PLCs o algún otros aditamentos de automatización, podrían ustedes modificar las condiciones de operación del equipo o podrían corregir ciertas fallas. ¿Sí? Entonces, son herramientas ya, les digo, hablamos de Industria 4.0, lamentada, la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Ok, ¿sí se acuerdan de las otras 3, verdad? Bueno. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que todas las máquinas van a vibrar debido a las tolerancias inherentes que hay en cada uno de los elementos que la constituyen. Entonces, esa vibración, les decía yo, es como la forma de bailar de cada quien, ¿no? O sea, un elemento mecánico tiene su vibración natural. Y una vez que entre en relación de movimiento, sobre todo en máquinas rotatorias, vamos a tener una vibración natural del sistema mecánico, ¿sí? Lo importante es que esas vibraciones nosotros le tengamos cierta tolerancia para que nosotros pudiéramos visualizar y estar monitoreando, analizando cómo va modificándose esa vibración natural y si en caso de que existiera resonancia, pues no, actuar antes de, ¿sí? Porque eso ya me indicaría a mí que tengo alguna falla. Ok, dice, estas tolerancias proporcionan a una máquina nueva una vibración característica básica respecto a la cual se puede comparar futuras vibraciones. ¿Sí? Entonces partimos de esa vibración natural. Ya cuando la máquina entra en funcionamiento, entra en contacto con otros elementos, entonces es cuando a lo mejor ya introducimos vibraciones forzadas, ¿sí? Que va a modificar los parámetros.
Dice, máquinas similares funcionando en buenas condiciones tendrán vibraciones de características similares que difieren unas de otras principalmente por sus tolerancias de construcción. ¿Sí? Ahora, al momento de nosotros tener máquinas muy cercanas, pues podríamos tener que si están vibrando de forma natural, pero las vibraciones de la otra es un poco distinto, una que está, podrían tener ciertas características iguales, pero recordemos que algún elemento externo puede crear una vibración forzada. Entonces, si vibración forzada es muy similar a la natural del otro elemento o de la otra máquina que está cercana a esa, pues entonces podría existir resonancia. Dice, un cambio en la vibración básica de una máquina, suponiendo que está funcionando en condiciones normales, será indicativo de que algún defecto incipiente se está dando en algunos de sus elementos. ¿Sí? Entonces va a provocar un cambio en las condiciones del funcionamiento mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las máquinas rotatorias son las que más comúnmente podrían entrar en resonancia o podrían ocasionar que se incremente la vibración. Entonces, ahí es donde por lo regular se monitorean más esos elementos que están sometidos a una rotación, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una rotación respecto uno del otro, ¿sí? Entonces, dice, diferentes tipos de fallos dan lugar a diferentes tipos de cambios en las vibraciones características de una máquina, pudiendo ayudar a determinar tanto la fuente del problema como advirtiendo su presencia. Nosotros podríamos, pues, monitorear puntos específicos donde pudiera existir un desgaste mayor o que bueno, más bien, y que ese desgaste ocasione un desbalanceo que va a ocasionar una mayor vibración. Ahora, la adquisición de datos, por ejemplo, los parámetros para la monitorización de la maquinaria de producción. Nosotros vamos a tener, pues, que identificar los diferentes tipos de elementos mecánicos y máquinas que tenemos en un sistema mecánico. Por ejemplo, vamos a tener máquinas rotativas. Entonces, podríamos utilizar análisis de vibraciones que son muy especializados en ese tipo de máquinas, ¿sí? Algunos programas se van a limitar solo a eso, al estudio de la vibración de una bomba o de algunos ventiladores, o de máquinas rotativas. Entonces, pero, como lo dice ahí, sin embargo, el monitoreo y el análisis de la vibración pueden extenderse también a maquinarias rotativas más complejas, no tan simples como esas, ¿sí? Así como una gran variedad de sistemas o procesos continuos. Entonces, nosotros podríamos, pues, primero, visualizar qué tipo de elementos y qué máquinas vamos a tener, para de ahí en más poder ver. Si supongamos existe otro tipo de elemento, pues bueno, el programa no lo voy a limitar pues a este tipo de máquinas, sino que me vea o me analice más elementos. También existen máquinas con movimiento alternativo, ¿sí? Entonces, este es muy... el hecho del análisis de vibraciones es muy aplicable o es directamente aplicable a esa maquinaria, ¿sí? Dice que aunque para este tipo de máquinas debe utilizarse una lógica distinta al diagnóstico, ¿sí? Al contrario de lo que ocurre con las máquinas rotatorias, los modos de vibración generados por las máquinas de movimiento alternativo no son los armónicos simples de las velocidades de un eje de una máquina rotatoria. Entonces, ahí hablaríamos ya después de otros armónicos. Ahorita me estoy acordando que les quedó pendiente tengo que hacer un ejemplo para que vean qué son los diferentes armónicos. Entonces, yo creo que en la siguiente clase lo haríamos. También tenemos máquinas con movimiento lineal, ¿sí? La maquinaria con movimiento lineal tiene también un modelo repetible de fuerzas y movimientos, por lo que el análisis de vibraciones
puede emplearse igualmente para analizar este tipo de máquinas. Y por último tendríamos, creo que sí es por último, los cojinetes, ¿sí? Entonces, en máquinas rotatorias, máquinas alternativas, máquinas de lineales, de movimiento lineal, y cojinetes es donde tendríamos que tener a lo mejor una mayor necesidad de estarlos monitoreando, cómo se están comportando, cómo va variando su nivel de vibración. Dice, el punto de partida para el monitorizado de fallos en este tipo de elementos es rodamientos defectuosos que van a generar frecuencias de vibración a las velocidades de rotación de cada componente, ¿sí? Entonces, y cada una de esas frecuencias puede ser calculada y registrada haciendo uso de técnicas rutinarias de análisis vibratorio. Dichas frecuencias rotacionales estarán relacionadas, por tanto, con el movimiento de los elementos de rodadura, ¿sí? La caja, la pista, si esa pista tiene algún socavamiento, algún desgaste, entonces pues va a ocasionar mayor vibración. Otros elementos son los engranajes, ¿sí? Muchas máquinas usan conjuntos de engranajes para transmitir el movimiento a otros componentes de las máquinas. Los engranajes y las cajas de engranajes tienen marcas únicas de vibración que identifican tanto su funcionamiento normal como anormal. Entonces, lo importante es que nosotros, un equipo, lo podamos monitorear de forma, cuando está todo ajustado, todo muy bonito, y vamos a ver su vibración natural. Entonces, desde ahí vamos a empezar a checar esas vibraciones, a monitorear esas vibraciones. Y entonces, cualquier variación, pues ya nos va a indicar que existe algún problema. Lo importante es saber identificarlo en cuál en cuál de los elementos estaría provocando la vibración, el exceso de vibración, pues. Dice, grandes vibraciones en las cajas de engranajes son debidas usualmente a la existencia de un fenómeno de resonancia entre algunas frecuencias natural del sistema y las velocidades del eje. Las máquinas complejas tienen generalmente muchas frecuencias de resonancia dentro de su gama de velocidades de operación. Y entonces nosotros podríamos tener, pues, algunos picos debido a esas cajas cuando entren en resonancia, ¿no? Entonces, me podría decir que está existiendo algún problema.